Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo en varias variables en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las derivadas parciales. Vamos a ver un concepto intuitivo utilizando el GeoGebra y vamos a estudiar lo que son las derivadas parciales de orden superior. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, entonces, copiemos ahí derivadas parciales. Vamos a empezar a estudiar ahora sí algunos temas bien interesantes del cálculo en varias variables, lo que son las derivadas, pero del tipo derivadas parciales. En la clase anterior, pues habíamos estudiado ya lo que era el concepto de límites, como introduciendo el concepto ya, los primeros conceptos de cálculo diferencial. Ahora, veamos qué es eso de derivadas parciales. Vamos a hacer un recorderis primero, muchachos, de cálculo diferencial cuando ustedes estudiaron por allá derivadas. Recordando, coloquen ahí, si quieren, coloquen ahí, recordando aquel pasado, recordando derivadas. Ahí ustedes por allá en cálculo diferencial estudiaron una serie de fórmulas de derivación y vieron una definición para la derivada como una pendiente. No sé si ustedes recuerdan esta fórmula de f de x, por ejemplo, o con f' de x, como un límite. Apuntemos ese límite ahí como recordando, para que ustedes coloquen ahí como un recorderis de aquel pasado. Esto es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, en donde f de x más h menos f de x es como un incremento, un delta y, por eso se cambia por dy o df, acá un incremento en la función, sobre un incremento en x, que lo llaman aquí h. Este es como un delta y sobre un delta x, y por eso lo llaman allá df de x o dy de x, que esa es la derivada de una función en una variable. Y gráficamente, hagan un pequeño gráfico ahí pequeñito, como recordando aquellos tiempos, de gráficamente, ¿qué era esto? Si ustedes tienen tienen una función por acá, por ejemplo, dibujen ahí una pequeña gráfica ahí como para recordar, por ejemplo, sobre el plano XY. Y aquí tengo la función y igual a f de x. Y la derivada representa la pendiente de una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? A ver si ustedes recuerdan qué es eso de recta tangente. A ver quién recuerda por ahí como para que participen. La tocan Cuando solo dicen, punto, profe. exactamente, Cristian, que tocan un solo punto. Entonces, la recta tangente que toca en un solo punto a la curva, a esta función, en un punto específico, en este punto. La pendiente de esta recta que es tangente, que toca en un solo punto, eso es la derivada. Pendiente igual la derivada de la función, evaluada en ese punto. Pendiente, recordando, esto era como recordando aquel pasado, recordando aquellos tiempos de la primera derivada, de la derivada de una función en una variable. La idea, muchachos, es ahora proyectar o llevar este concepto a funciones ya no en una variable, sino funciones en dos variables. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a entrar el concepto de derivadas parciales. Entonces, listo, recordando que el tiempo pendiente de una recta tangente, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿qué es eso de derivadas parciales? Entonces decimos, consideremos, ahora sí tomemos como una nota ahí, ya recordando, esto era recordando así por encima. Ahora sí veamos, vámonos a funciones en dos variables y decimos, consideremos, digamos que tenemos una función z igual ya en dos variables, f de x, y. Así que gráficamente recuerden que eso representa una superficie en el espacio, una superficie en tres dimensiones. Y vamos a considerar entonces una función cualquiera, z igual a f de x, representada gráficamente por una superficie. Y vamos a considerar entonces un punto x, y. Entonces, para eso, vamos a trazar la superficie. Entonces, volvemos otra vez, saquen cuadernos, saquen regla, saquen colores, empezamos a dibujar una superficie en tres dimensiones. Háganlo bien ampliecito, muchachos, porque vamos a empezarlo a llenar de detallitos.
un poquito más amplio, mejor para ir a la fija. Háganlo bien amplio porque vamos a empezar a llenar de detallitos la figura. Y supongamos que tenemos este sistema. En el primer octante primero. El primer octante es que todo es positivo. X, aquí el eje Z, el eje Y en profundidad, ¿cierto? Vayan dibujándolo ahí. El eje Y está entrando al tablero. Por acá supongamos. Bien amplio el dibujo, muchachos. De ahí, entonces, el eje X, eje Y, eje Z. Entonces vamos a representar, supongamos que mi función es una superficie cualquiera en el espacio. Y tengan en cuenta que la vamos a proyectar nuevamente contra el piso. Esta es nuestra función general. Vamos a representar nuestra función general como aquella sábana que el viento se llevó. Como la sábana que el viento se llevó. Ese es nuestro ejemplo clásico de superficie. Represéntenla ahí. La sábana que el viento se llevó. O no sé, en otros países como dirán la funda que el viento se llevó. La cobija que el viento se llevó. Bueno, cualquier superficie en el espacio que al proyectarla contra el piso, ¿cierto? Habíamos dicho ya en clases anteriores, al proyectarla contra el piso nos generaba el dominio de la función, ¿cierto? Si recuerdan, el dominio de la función representa la sombra. Entonces vayan dibujándola ahí, muchachos, para ir introduciendo el concepto de derivadas parciales. A ver, ¿qué es eso de las derivadas parciales? Ya como una extensión del concepto de derivadas que vimos en cálculo diferencial, pero a superficies. Vayan dibujando ahí. Recuerden que esto es el dominio. El dominio de la función es la sombra de la superficie contra el piso. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Lista la figura, muchachos, ahí, la superficie. Esta superficie Z igual f de x, y, representada por cualquier superficie cuya ecuación es esta. Entonces vamos a considerar, primero, en el piso vamos a considerar un punto por acá, de coordenadas x, y, por ejemplo por acá, tenemos por aquí, un punto cualquiera dentro del dominio de la función, ¿sí? Miren a ver si me escuchan a mí, por aquí, dice Manuela, se le cayó el internet a Helen. Ay, bueno, esperemos a ver que se vuelva a conectar ahorita. Listo, no hay problema. No hay problema. Miremos a ver entonces, consideremos este punto de coordenadas x, y sobre el dominio de la función, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Entonces vamos a considerar ese punto y primero vamos a suponer que y sea igual constante. Entonces escribamos ahí a un ladito también. Digamos, sea a un ladito también, abajo, ya ustedes abajo de la gráfica, aquí sea y igual constante. Cuando decimos y igual constante, estamos asumiendo, vamos a trazar una recta, el eje y es el que está entrando, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar y igual constante como un plano vertical. Como un plano vertical paralelo al eje X con y igual constante. Entonces van a hacer lo siguiente, muchachos. Van a trazar una recta paralela al eje X. Paralela al eje X, pero que pase por el punto. Por acá. Una recta paralela al eje X y que pase por ese punto. Supongamos por aquí. Y que pase por este punto X, y que está abajo. Este es donde vamos a suponer que esta recta sobre el plano XY es y igual constante. Este es y igual constante. Así, para que miramos el concepto intuitivo de límites de derivada. Lista la recta horizontal paralela al eje X. Ahora, con la imaginación, voy a trazar un plano vertical. Asciende y corta a la superficie. Entonces, pongan a volar su imaginación, muchachos. Esta recta horizontal, esta recta que tengo acá, verticalmente asciende y se forma un plano vertical. De esta manera, supongamos por acá, digamos así, por acá, un plano vertical. Vayan, pongan a volar su imaginación. Un plano vertical, para que se lo vayan imaginando lo mejor que puedan.
un plano vertical por acá, supongamos, de esta manera. Y ese plano vertical corta la superficie en diferentes puntos a través de una curva. Entonces pongan a volar su imaginación, poniendo a volar la imaginación. Imagínense que este plano cortó la sábana, cortó la superficie y la cortó en una superficie, en una curva. Supongamos que esta es la curva, por decir algo. Así, supongamos. Esta es nuestra curva. Una curva, imaginen superficie cortada por una cuchilla vertical, digámoslo así. Una cuchilla que pasó por aquí con y igual constante. Y la característica es que y es el mismo para todos los valores que tengo así. De esa manera, poner a volar la imaginación, muchachos. Aquí. Entonces, un punto particular de esta curva es proyectar el punto X, Y hasta la superficie. Póngalo acá. Supongamos hasta en esta posición, por acá. Supongamos aquí, representen este punto. La altura de este punto es z igual f de xy. Z igual f de x, y, así como aparece acá. La altura de este punto. Y vamos a trazar una recta tangente. Aquí es donde hay que poner a volar mucho la imaginación. Tengo la curvita que fue cortada por este plano vertical en su intersección con la superficie. Y ahora trácele una recta tangente. Tangente a la superficie, tangente a la curva. Tengo una recta tangente, o sea, tocó la superficie justo solo en este punto. Recta tangente. Si tienen colores mucho mejor, muchachos, porque si no, se nos enreda la historia acá de pronto. Recta tangente. Y ahora vamos a medirle la pendiente a esa recta tangente. Supongamos, representémosla con este pequeño triangulito acá. La pendiente de esta recta tangente, la pendiente de esta recta tangente a esta curva de intersección de esta superficie, eso es la derivada. Es la derivada con respecto a X y se denomina derivada parcial. Entonces, esta M se denomina, entonces ahora sí tomen nota ahí, ¿sí? Esa pendiente es la derivada y se escribe de la siguiente manera. Se escribe así. Derivada ya no es una D común y corriente, sino una D con una cursiva acá, con una curvita acá hacia atrás. Una curvita atrás, se escribe df con respecto a x. La derivada de f con respecto a x. Esa es la notación de la derivada de f con respecto a x. Y viene dada por la siguiente expresión. Escribámosla ahí. df sobre dx, ¿sí? Evaluado en este punto, por supuesto acá, es el límite cuando h tiende a 0. Vayan tomando nota ahí de la fórmula general. Esta es como la fórmula general para que tengan en cuenta. Límite cuando h tiende a 0 de una raya de fracción. En el numerador va f de x más h, y, menos f de x, y. ¿Sí? Ya no es f de x, sino f de x más h, y, menos f de x, y. Todo sobre h. Esta es como la definición formal de derivada parcial con respecto a x. Colóquenle ahí un ladito en la teoría, en su teoría. Derivada parcial, se lee así. Parcial en cuanto a que vamos a ver que ahorita esta es con respecto a x, pero la función depende de x y depende de y. Entonces ahorita miramos, vamos a poner a volar la imaginación también para definir la derivada parcial. Esta es con respecto a x. Con respecto a x, derivada parcial con respecto a x, se escribe así, df sobre x, pero una d con una curvita hacia atrás, para que tengan en cuenta. Ya no es la d normal de df de x, sino d con curvita, para que tengan en cuenta. Y se lee derivada parcial de f con respecto a x. Y esta es la fórmula. Miren que la fórmula es prácticamente la misma que vimos de derivadas. O sea que las fórmulas de derivación que ustedes aprendieron en cálculo diferencial son exactamente las mismas fórmulas de derivación que vamos a utilizar acá, pero teniendo en cuenta que y es constante. Aquí hicimos la suposición que y fuera constante,
Pero ahora vamos a hacer el siguiente reto y vamos a poner a volar la imaginación. ¿Y qué sucedería si en lugar de y igual constante, fuera la x, la que fuera constante, muchachos? Entonces, vamos a hacer otro gráfico porque aquí de pronto se nos enreda todo esto, o será que aquí nos cabe. Muestra a ver. Si aquí, no, hagámoslo nosotros mejor, que se nos va a enredar todo esto. Entonces, hagámoslo rápidamente para definir el concepto de derivada parcial con respecto a y. Entonces, copiemos ahí. Bueno, vamos a trazar nuevamente la superficie, muchachos. La sábana que el viento se llevó, hagámoslo rápidamente, porque la idea es que a ustedes les quede claro este concepto. Les quede claro en sus mentes, en su imaginación. De la superficie es la misma. La superficie va a ser la misma y vamos a tratar de hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Pero ahora X es la constante. Ahora X es la constante para que tengan en cuenta. Entonces decimos, dibujemos nuevamente. Dibujemos nuevamente la superficie, pero en otro plano cartesiano, en otro sistema cartesiano. Vamos a dibujarlo para que les quede bien claro este concepto, muchachos. Aquí para sus ejercicios, para sus talleres y para la vida también. Y bueno, entonces dibujemos así rápidamente. Nuevamente, aquí para definir el concepto de derivada parcial con respecto a y. Entonces, con respecto a y. Entonces, mi eje X, mi eje Y profundo, profundo, y mi eje Z. La superficie, vamos a dibujar la sábana que el viento se llevó. Hagámoslo así fugazmente. Aprendan ahí cómo hacerlo de manera rápida. La sábana que el viento se llevó está por acá. Su proyección, vamos a hacerle la proyección para que les quede bien claro en sus apuntes, muchachos. Los que están viendo este video también, tracen bien la gráfica, tracen la gráfica una superficie cualquiera, proyectenla contra el piso. Estos conceptos lo van a utilizar ustedes mucho para la teoría al respecto. Entonces dibujen ahí nuevamente la superficie y su proyección, su dominio. Recuerden que la proyección de la figura contra el piso es el dominio de la función, de esta manera. Miremos a ver cómo les va quedando. Para que lo hagamos, miremos y deduzcamos el concepto de derivada parcial con respecto a y. Entonces, lista la gráfica, ¿cierto? Miren a ver, esta es mi función, z igual a f de xy, z igual a f de xy, y ahora vamos a asumir sea x igual constante. Sea, colóquenle así, muchachos, sea x igual constante. Con x igual constante, como x es la constante, vamos a trazar una paralela al eje y, o sea, una paralela que va entrando. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Tomemos un punto cualquiera aquí, de coordenadas x, y. Y vamos a trazar ahora una horizontal, una recta horizontal que está entrando al tablero, paralela a mi eje y, pero está entrando. Pongan a volar la imaginación, muchachos. Y esta está entrando acá. De esa manera, así como está acá. Supongamos está por acá, desde por aquí, una paralela. Y pongan a volar paralela al eje y. Ustedes se me quedó paralela así. Bueno, ustedes traten de hacer su mejor esfuerzo ahí, muchachos. Paralela al eje y vamos a proyectarla verticalmente, nuevamente, verticalmente hacia arriba y se forma un plano vertical, se forma un plano vertical. Entonces, que está cortando nuevamente la superficie. Hagan su mejor esfuerzo, muchachos, ahí. Una recta vertical que corta completamente, atraviesa la superficie. Un plano vertical que está perpendicular, ¿cierto? Perpendicular al piso y está por aquí por detrás. Así supongamos, de esta manera. Hagan su mejor esfuerzo y pongan a volar su imaginación. Pongan a volar su imaginación. Muchachos, ahí, un plano vertical que está perpendicular al tablero también, vertical y perpendicular hacia adentro. ¿Sí? Pongan a volar su imaginación. Y cortó la superficie, cortó la sábana. Es una cuchilla, imagínense una cuchilla, una Ginsu 2000 que atravesó la superficie y la cortó. La cortó y generó una intersección, un corte. ¿Sí? Otra nueva curva que viene siendo esta, que supongamos desde por aquí hasta por allá por detrás.
Supongamos que ese corte de esa superficie con esto, de la superficie con este plano vertical, supongamos que sea esta, por ejemplo, así. Este es el corte, supongamos el corte de la superficie con ese plano vertical. Miren a ver cómo van con su imaginación, muchachos, ahí, con estas superficies, poniendo a volar la imaginación. Y vamos a considerar un punto también, un punto de esta superficie, proyectando este punto de X como allá abajo hasta la superficie, hasta este puntico particular. Nuevamente, vamos a trazarle otra recta tangente, para que quede el concepto claro ahí de derivada parcial, y es con respecto a la variable y. Ahora va a ser con X igual constante, es la derivada parcial con respecto a Y. Una recta tangente con otro color mejor, preferiblemente tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de esta superficie aquí, en este punto, es otra pendiente. Entonces, miren, imaginen, esta pendiente va en esta dirección, en la dirección hacia el eje Y, mientras que la anterior era en la dirección hacia el eje X. Entonces, esta pendiente, cuando X es constante, es lo que se denomina la derivada parcial con respecto a Y. Entonces, ahora sí tomemos nota ahí. Primero que tengan claro en la imaginación cómo se fue generando esto. Ahorita lo miramos, nos apoyamos del GeoGebra también para que les quede más claro, muchachos, para que tengan en cuenta. Entonces, pero miremos como la definición de qué es esto. Entonces, aquí decimos con X igual constante. Entonces, esta pendiente representa lo que se llama la derivada parcial de la función con respecto a la variable Y, porque estoy en la dirección del eje Y. En cambio, ahorita estamos en la dirección del eje X. Entonces, df de Y. Y se define de la siguiente manera. Esta es como la ecuación. Df de Y es igual al límite, ¿sí? Tomen nota ahí, muchachos. Cuando h tiende a 0, de f de x, y más h, menos f de x, y, todo sobre h. Miren que es muy parecida. Observen una leve diferencia entre esta expresión y la anterior. Esta es de f de y. Voy a copiarla aquí debajo nuevamente, también para los que están viendo este video. La definición de f de x era límite cuando h tiende a 0. Si quieren, cópienlo ustedes también nuevamente, muchachos, para que hagan la comparación. De f de x más h, y, menos f de x, y. Todo sobre h. ¿Sí? Muy parecidas, pero distintas, ¿cierto? Es la variación. Miren que aquí, cuando es con respecto a x, es x más h, y aquí x, ¿cierto? Mientras que cuando es con respecto a y, es y más h, y aquí y. Aquí x constante y aquí y es la constante. Esa es la característica. Pero miren que son las fórmulas, son prácticamente la misma forma, la misma presentación. Por lo tanto, las fórmulas de derivación que ustedes aprendieron por allá atrás, las pueden aplicar acá, simplemente considerando que x sea constante o que y sea constante. Entonces, esos dos, vamos a ver gráficamente que representan, esas pendientes representan inclinaciones de la superficie en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y. Entonces, vamos ya a los ejemplos. Veamos cómo podríamos entonces calcular derivadas parciales. Ese es el concepto. Entonces, en los ejercicios les van a pedir calcular las derivadas parciales. Revisen a ver, muchachos, si queda claro el concepto gráfico en sus mentes. Miren a ver. Ahorita de todos modos lo miramos, lo tratamos de mirar ya con el GeoGebra para que resuelvan cualquier duda mental que tengan por ahí. Entonces veamos cómo calcularlo. Simplemente básicamente el concepto es utilizar las fórmulas de derivación que alguna vez aprendieron. Vamos a tratar de hacer una interpretación gráfica con este ejemplo. Decimos así, ejemplo 1. Llámenlo ahí, muchachos, ejemplo 1. Nos dicen, sea f de x, y igual 1 más la raíz cuadrada de, abro paréntesis, abro radical,
16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Así. Nos dan esta función. Sea f de x, y igual 1 más raíz de 16 menos x2 menos y2. Listo. Nos piden, calcule las derivadas parciales. Calcule las derivadas parciales. Vayan tomando nota ahí. Derivadas parciales. Ya se habla de derivadas de parciales porque depende de dos variables, de x y de y. ¿Cierto? Las derivadas parciales, entonces con respecto a x y con respecto a y, o sea, las derivadas parciales. Y evaluarlas, tomen nota ahí muchachos, en los siguientes puntos. Evaluarlas en los siguientes puntos. Entonces nos dicen, A, 1, menos 1. B, nos dicen, A, 1, menos 1. B, 0,0. Vayan tomando nota. C, para que la vamos haciendo paso a paso, vamos haciéndolo como C, 4,0. Y D, 4,4. A ver qué sucede. Así. Entonces nos dan diferentes puntos sobre el plano XY que se supone que son del dominio de la función, ¿cierto? Y vamos a interpretar. Esas nos piden interpretar también, así, nos piden interpretar gráficamente, ¿sí? Interpretar gráficamente. Vamos a tratar de hacer la interpretación gráfica también. Muy bien, entonces nos piden calcular las derivadas parciales. Vamos a empezar, calculemos las derivadas parciales. Entonces aquí es donde necesitamos, muchachos, las fórmulas de derivación. Fórmulas de derivación. Se utilizan exactamente las mismas. Vamos a empezar a calcular, por ejemplo, derivada parcial de f con respecto a x. De f con respecto a x. Una forma de simplificar esta notación para que no quede tan grande en los enunciados suele ser también con subíndice, cuando ustedes se encuentren en sus ejercicios de esta manera. Df sobre dx igual a f sub x, como un pequeño subíndice x. Este también se lee derivada parcial de f con respecto a x, para que tengan en cuenta. Para simplificar esta notación, indicando que es con respecto a x, se escribe f sub x. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas de derivación, aquí es donde hay que recordar derivadas, para esta expresión. Cuando voy a derivar con respecto a x, asumo que la y es una constante, para que tengan en cuenta. Asumimos que la y es una constante. ¿Cómo quedaría entonces, por ejemplo? A ver qué tanto recuerdan de fórmulas de derivación. Voy a derivar 1. A ver, para que ustedes empiecen a participar, muchachos. ¿Cómo es la derivada de 1? 0, profe, ¿no? 0, eso, muy bien, Cristian. Y por aquí también por el chat, 0, eso, Felipe Alejandro. Por el chat también, 0, exactamente, eso, dominado, muy bien. 0, listo, bueno, entonces 0, ya. Ahora, bueno, ahora sí un poquito más complicada. La derivada de raíz de una función. Voy a apuntarla por acá. Busquen si la tienen por ahí a la mano. f' sobre 2 raíz de f. 2 raíz de f, eso, muy bien. ¿Están de acuerdo? F' sobre 2 raíz de f, ya lo ubicaron ahí, ¿cierto? Muy bien. Vamos a aplicar esta fórmula para este radical que tengo acá. Entonces dice la fórmula, bueno, ahora aquí dijimos 0, ¿cierto? Muy bien. 0 más, ahora aquí dice la fórmula, raya de fracción. En el numerador va a ir f'. Entonces, aquí es donde tengo que derivar 16 menos x2 menos y2. Entonces, tengan en cuenta, a ver, ¿cómo sería? La derivada de 16, 0, ¿cierto? 0. 0, muy bien. ¿Y cuál será la derivada de menos x cuadrado? Menos 2x. Menos 2x. ¿Y cuál será la derivada de menos y cuadrado? Tengan cuidado, tengan en cuenta 0, para profe. que... Exactamente, muy bien, Cristian. 0. ¿Por qué? Porque asumimos que y es constante, ¿cierto? Perfecto, asumimos que y es constante. Entonces, simplemente la derivada interna, f' que tenemos acá, de 16 menos x2 menos y2 es menos 2x, porque esto es constante, sus derivadas son 0. Perfecto, muy bien. Sobre dos veces la raíz de la función, o sea, la raíz de esta misma expresión. La raíz de 16 menos x2 menos y2. Esa es recordando la fórmula de la derivada de radical, de un radical. La raíz de una función, raíz cuadrada. Muy bien, bueno, pero bueno, aquí podemos simplificar. Esto nos queda así, 2 y 2 se cancela. Y nos queda que es
menos x sobre raíz de 16 menos x2 menos y2. Muy bien. Listo, ya tenemos derivada parcial con respecto a x, que es un primer dato que nos piden. Vamos a calcular df de y, derivada parcial de f con respecto a y. Una forma para simplificar la notación de df de y que ustedes van a encontrar en sus ejercicios es f sub y, como un subíndice. Este subíndice y me indica derivada parcial de la función con respecto a y. Y es equivalente. Si ustedes quieren trabajar con esta notación o con esta notación, es indiferente, que para que tengan en cuenta. Solo que ahora, ¿cómo vamos a derivar con respecto a y? Entonces, tomamos nuevamente la expresión original y asumimos ahora que la que es constante es la x. Cuando derivo con respecto a y, asumo que la constante ahora es x constante. Utilizamos las mismas fórmulas, entonces nuevamente la derivada de 1 es 0, no se escribe. Ahora nuevamente la derivada de raíz de una función sería, entonces, ¿cómo quedaría ahora la derivada? A ver, entonces, ayúdenme ustedes a ver. Con respecto a y, x constante, ¿cómo quedará la derivada interna de 16 menos x2 menos y2? Para que ustedes participen. Porque queda igual que el anterior, pero sino que arriba quedas menos y. Exactamente, al final, ¿cierto? La derivada interna de esta es menos 2y sobre 2 veces raíz de la función 16 menos x2 menos y2, lo que cambia la derivada interna, 2 y 2 se cancela, ¿sí? Eso, Helen también está participando por aquí por el chat. Muy bien, la derivada interna era menos 2y, perfecto. Que se cancela con este 2 de la fórmula de derivación y quedó muy parecida a la anterior, pero con menos y. Raíz de 16 menos x2 menos y. Perfecto, muy bien. Listo. Si ustedes dominan las fórmulas de derivación, dominan este tema de derivadas parciales. Así que no hay problema, ¿cierto? Muy bien, ya es como practicar, practicar y practicar. Ya calculamos las dos derivadas parciales. Ahora nos piden además evaluarlas en diferentes puntos, en estos puntos que tengo acá. Voy a copiar acá, esto es mi f sub x y esto es mi f sub y. Y nos piden evaluarla en diferentes puntos para analizar. A ver, y vamos a tratar de interpretarlo gráficamente. Entonces, por ejemplo, empecemos con la parte A. Copien ahí, muchachos, ahí. A, 1, menos 1. Nos piden evaluar. Entonces, A, 1, menos 1. Entonces, vamos a calcular f sub x de 1, menos 1. F sub x, o si lo quieren con notación de derivadas así, de f de x evaluado en 1, menos 1. Los talleres creo que indiferentemente van trabajando con ambas notaciones. O f sub x de 1, menos 1. Así. Entonces simplemente, es muy sencillo, muchachos, simplemente tomen la expresión, cojamos la expresión que nos dio f sub x y las x las voy reemplazando por 1. Las x las voy reemplazando por 1. Y las y las voy reemplazando por menos 1. Así de sencillo, con mucho cuidado una calculadora. Se me olvidó decirles que tengan a la mano una calculadora por ahí. Y esto es igual entonces a, aquí. Entonces dijimos, f sub x de 1, menos 1 sería menos 1 sobre raíz cuadrada de 16 menos 1 al cuadrado menos 1, con mucho cuidado que menos 1 negativo al cuadrado positivo, pero como está precedido de signo menos, o sea que queda menos. O sea que esto me quedaría, ¿cuánto me daría esto, muchachos? A ver, ayúdenme ahí, menos 1 sobre raíz de algo. Menos un cuarto, profe. Sí, 16, espera, pónganse de acuerdo, muchachos, 1 menos 1, 2, 16 menos 2, 16, 14. 14, ¿cierto? Menos 1 sobre raíz de 14. Sí, sí, porque aquí no es que se cancele, sino que se suman algebraicamente, ¿cierto? Revisen a ver. Menos 1 sobre 14, menos un 14avo. Que alguien con 4 decimales, a ver en la calculadora, alguien con la calculadora, menos 1 dividido raíz de 14, como para mirar interpretación gráfica ahorita. ¿Cuánto me daría? Profe, 0.2672. 2672, listo, gracias Freddy.
Freddy Alejandro, muy bien. Es menos 0.2672. ¿Listo? Este sería esto. Esto representa una pendiente. Ahorita miramos. Este valor representa una pendiente. ¿Se acuerdan? Cuando una pendiente da negativa, ¿cómo gráficamente? ¿Cómo gráficamente se interpreta una pendiente negativa? ¿Quién recuerda eso en comportamiento de la recta? Como el comportamiento de la recta. Cuando una pendiente es negativa, es porque la recta va en bajada, de izquierda a derecha, ¿cierto? Bueno, aquí habría que mirar ya gráficamente cómo se interpretaría esto. Entonces, esta es una pendiente negativa porque va en bajada, para que tengan en cuenta. Bueno, eso, y vamos a calcular ahora f sub y. Vamos a pasar a f sub y. A f sub y, muy parecido. Vamos a representarlo por acá. Entonces, por aquí ya me tengo que f sub x me dio menos 0.2672. Voy a apuntarlo por acá para que lo tengan en cuenta. F sub x me dio eso. Ahora f sub y. Entonces, tomen la expresión para y. ¿Cierto? Miren a ver. Y practiquen notación, ¿cierto? Practiquen notación. Derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en 1, menos 1. O f sub y de 1, menos 1, como para que practiquen las dos notaciones. Reemplacemos lo mismo, reemplazamos las x por 1 y las y por menos 1, con mucho cuidado con el manejo de los signos, y ustedes se van a dar cuenta de que esto nos va a dar muy parecido al anterior, ¿cierto? Pero como aquí es menos y, pero y es menos 1, menos por menos, aquí sí nos queda más. Con el signo contrario, profe. Con el signo contrario, exactamente, Daniel Alberto. Sobre raíz de 14 también, ¿cierto? Porque aquí negativos, positivos, queda raíz de 14. O sea que también nos va a dar 1 sobre raíz de 14, que es lo mismo, pero con signo contrario. Entonces, f sub y es 0.2672. Así. Entonces, ya vamos a ver, una nos dio pendiente negativa, y la otra, miren que nos dio positiva, pendiente negativa, pendiente positiva. Ahorita lo interpretamos gráficamente, bien interesante con el GeoGebra, para que quede bien claro y en sus mentes también. Estas dos interpretaciones. Muy bien, esa es la parte A. La parte A, ténganla ahí, apúntenla, muchachos, para pasar a la parte B. En la parte B, miremos qué sucede. En la parte B es en el punto 0,0. Vayan haciéndolo ustedes ahí. A ver, ¿qué sucede con la parte B? 0,0. Voy a apuntar aquí las respuestas. Ustedes rápidamente me van a decir cuánto daría aquí, por ejemplo, f sub x. A ver, lo hago por acá. F sub x en 0,0. Reemplacen la x por 0, la y por 0. La x por 0 y la y por 0 acá en toda esta expresión. ¿Cómo me quedaría? A ver si ya lo hicieron. Menos 0 sobre raíz de 16 menos 0 menos 0. Ah, bueno, 16. O sea que dio 0, ¿cierto? 0. ¿Se acuerdan cuál es la interpretación de una pendiente cuando es 0? ¿Recuerdan cuando una pendiente es 0? ¿Cómo es la recta? A ver si ustedes se acuerdan. Cuando una pendiente es 0. Horizontal, exactamente, Alexander. Horizontal, es una recta horizontal. O sea que aquí en 0,0, esto es una recta horizontal. F sub x igual a 0. Y f sub y en 0,0, a ver. F sub y en 0,0, también, ¿cierto? Menos 0 sobre 16 menos 0, raíz de 16 menos 0 menos 0. Esto también, f sub y también nos va a dar 0. ¿Qué significa? Que en 0,0, aquí, f sub y son dos rectas horizontales. Ya vamos a ver ahorita gráficamente. Ya vamos a interpretarlo con la interpretación con el GeoGebra para que quede bien claro este concepto gráfico. F sub x, F sub y, en 0,0. Veamos ahora la parte C. A ver qué sucede con nuestra parte C. Miremos qué sucede acá. En la parte C, entonces, el punto es 4,0. 4,0. ¿Qué significa? Que voy a cambiar en las dos derivadas, en la de f sub x y en la de f sub y, voy a cambiar la x por 4 y la y por 0. Veamos, empecemos a ver.
Empecemos con f sub x. F sub x en 4,0. Empecemos por acá. Cambien la x por 0. Entonces esto queda menos 0 sobre raíz de 16 menos 0 al cuadrado. Voy a hacerlo paso a paso aquí para que lo entendamos. Menos y, pero y, perdón, ¿cómo es? X al cuadrado, no, aquí es al revés, 4 al cuadrado, X al cuadrado menos y, pero y es 0, 0 al cuadrado. O sea, arriba da 0, sobre y abajo, ¿qué sucede abajo? Miren, a ver, muchachos, 16 menos Creo que arriba no 16, sería 4, porque es menos. arriba, perdón, sí, arriba es 4, gracias, Alexander, arriba es X sobre esto, ¿cierto? 4, sí, en el numerador, ¿cierto? Menos 4, sí, gracias, Alexander. 4, porque es X sobre raíz de, y abajo, ¿qué tenemos? Abajo sí hay problemas, ¿cierto? 16, menos 16, 0. 4 dividido por 0, tengan cuidado que eso no es que se lea indeterminado, sino que es 4 dividido por 0, eso es infinito. Infinito. ¿Y se acuerdan cuando una pendiente es infinita? ¿Cómo es la recta? Exactamente, Daniel Alberto. ¿Sí? Ay, gracias, Helen. También me había corregido por aquí, Helen, que arriba es 4 Es sobre una 0. recta horizontal, vertical, ¿no? Vertical, exactamente, Alexander. Esto es una recta vertical. Ahorita lo vamos a ver en la GeoGebra bien interesante. Esto es una recta vertical en este punto en 4,0, mirándolo como f sub x. Entonces apúntenlo ahí, f sub x igual a infinito. Infinito aquí. Ahora sí, miremos f sub y. F sub y, ¿cuánto daría? Entonces vamos a calcular f sub y. Sí, con mucho cuidado, que es que ahorita estaba mirando esta que teníamos acá. Estaba mirando y era no la de arriba. Ahora sí, f sub y en 4,0. F sub y, ¿cómo quedaría f sub y? Entonces reemplacen aquí con mucho cuidado a ver qué sucede en esta expresión. Entonces esto queda, ahora sí, menos y, que vale 0, sobre raíz de 16 menos x, que vale 4 al cuadrado, menos y, que vale 0. Y aquí sí sucede y acontece lo siguiente. En el numerador nos dio 0 y en el denominador también nos dio 0. 0 sobre 0, esto sí es lo que se llama indeterminación. Esto es indeterminación. Y es porque no se sabe cuánto da. Cuando sucede esto gráficamente, ya vamos a ver que esto es como si es como si la gráfica se enloqueció. Se enloqueció porque no sabe qué nos va a dar. Y vamos a ver por qué. Esto lo vamos a ver gráficamente. Entonces esto es 0 sobre 0, colóquenle aquí, 0 sobre 0, indeterminado. Indeterminado. Es un punto loco que va a quedar ahí dando vueltas, que no sabe qué hacer, digámoslo así, en este primer caso. Bueno, y en el D, miremos a ver. Eso es en el punto 4,0 para que lo tengan en cuenta. Y en el D, 4,4, miremos qué sucede ahí. ¿Qué sucede en el 4,4? A ver qué sucederá con 4,4. Con x igual a 4 y y igual a 4. Así. F sub x, miren a ver, con 4, vamos a hacerlo por acá, f sub x en 4,4. Esto nos viene dando, arriba es menos 4 sobre raíz de 16 menos 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto nos daría menos 4 sobre raíz de ¿qué? Adentro del radical, ¿qué nos quedaría? Dentro del radical. Menos 16, profe. Menos 16. Y aquí estamos, hay problemas porque estamos tratando de sacar raíz de un número negativo. ¿Cuál será cuando sacamos raíz de un número negativo nos da imaginario, ¿cierto? Y es porque estamos cometiendo un error. Y es porque este 4,4 no hace parte del dominio de la función. Entonces hay que descartarlo de acá. Este 4,4, ¿sí? No existe. F sub x, por lo tanto, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque 4,4, colóquenle así como notación matemática, no pertenece. Este simbolito de no pertenece
al dominio de la función, ¿sí? Porque miren que nos está dando imaginario. Vamos a interpretarlo gráficamente entonces para que ustedes lo tengan presente ahí. ¿Cómo es que se interpretaría esto gráficamente? Para eso entonces, yo les voy a compartir un enlace por acá y los que están viendo este video, junto al blog, en el blog, junto a este video, les voy a compartir este enlace también para que por favor lo abran a un Profe, lado. Sí, Manuela, dime. ¿me vuelve a explicar lo de imaginario, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, Manuela. Por aquí, lo que pasa es que cuando intentamos reemplazar 4,4 aquí en esta expresión, ¿cierto? En la ecuación de f sub x, quedó menos 4, que es este de acá arriba, en el numerador, x igual a 4, sobre raíz de 16 menos 4 al cuadrado, que es 16 acá. O sea que queda 16 menos 16 se canceló. Pero menos y también vale 4. Aquí estábamos asumiendo que era 4,4. O sea que quedó solo 4 al cuadrado. O sea, adentro del radical quedó raíz de menos 4 al cuadrado. O sea, raíz de menos 16. Raíz de un número negativo. Y cuando la raíz de un número se intenta sacar la raíz de un número negativo, el resultado es imaginario, ¿cierto? Entonces, como es imaginario es porque realmente no hace parte del dominio de la función, porque la idea es que esto es de siempre reales, números reales, porque estamos tratando de... Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se descarta. Se dice que eso no pertenece al dominio de la función. Mira, se te... Bueno, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Ahora sí, miren, a ver, abran ahí entonces el enlace que les compartí por acá, los que están viendo este video, junto al blog, en el blog, junto al video, van a encontrar este enlace, o en la descripción del video para quienes están viendo este video en YouTube. Ya lo abrieron. Por aquí voy a compartir a ustedes la pantalla, vayan abriéndola ahí, muchachos, y observen ahí, esa es la figura que representa a esta función. Voy a compartirles por aquí también, para los que están viendo este video. Por aquí, a ver, esperemos que sí se deje compartir cómodamente, vayan mirando, deleitándose. Alguien que me diga con el micrófono si ya lo están viendo. Sí, profe. Listo, gracias. Perfecto, bueno, de pronto se va a entrecortar. Entonces, miren, observen que ustedes pueden jugar ahí con la ecuación, incorporando aquí la ecuación. Si ustedes quieren cambiar de ecuación, también lo pueden hacer, para que tengan en cuenta ahí. Y la idea es, muchachos, lo siguiente. Observen que ahí coloqué la parte A. Si ven los deslizadores rojos, ¿cierto? Un deslizador rojo y uno verde. Ese puntico ustedes lo pueden mover. Entonces, aquí, ahí está el menos, bueno, ahí lo redondeó. En línea roja, ustedes van a encontrar f sub x. Y en línea azul van a encontrar f sub y. En este punto, esas son las dos pendientes. Una pendiente negativa y la otra pendiente positiva. Entonces, por ejemplo, empiecen a deslizar ahí. Vamos a deslizar hasta 0, 0. X sub y igual a 0. Entonces bajen acá. De pronto se me va a entrecortar porque empieza a cambiar. Deslicen hasta 0, 0. X sub y igual a 0. Deslicen aquí los deslizadores. Y y sub y igual a 0. Aquí como aparece acá, vamos a ver que no se me suba mucho. Miren a ver con buen pulso. ¿Y cuánto valen las dos pendientes? Miren a ver. Ahí. Revisen a ver. Alguien que me diga con el micrófono, ¿qué pendientes ven ahí? ¿Qué valores de las derivadas? Con 0 y 0. Por aquí. A ver si alguien lo está haciendo. Miren, a ver si vieron las dos pendientes en el punto más alto. En el punto más alto, alguien que diga con el micrófono si están bien, si van bien, si sí lo están viendo o se están recortando. Profe, ¿Sí? se ve. Listo. Se ve bien, profe. Ese es el punto más alto. Sí, perfecto. Vayan viendo, vayan comparando. A ver, también vayan alternando. Los que están viendo este video también vayan alternando entre lo que les estoy compartiendo y traten de hacer ustedes mismos.
Y bueno, ese es el primer caso. Con 0,0, con 1, menos 1 ya vimos. En 0,0 es el punto más alto, es en este punto más alto en donde las dos pendientes son horizontales, las dos rectas son horizontales. Veamos, por ejemplo, 4,0. Vamos a ver si aquí nos cabe, alcanza x igual a 4. Suban hasta x igual a 4. X igual a 4, a ver qué sucede. A ver si alcanza a caber acá. Hasta x igual a 4. Suban subiendo hasta x igual a 4. A ver qué sucede. Ay, se me pasó, se me salió. Hagan x sub y igual a 4. A ver, con mucho cuidado. Para que ustedes ven, a ver, qué es lo que está sucediendo. Bueno, con buen pulso de maraquero aquí. Ahí me quedo, se me bajó un poquito. Pero observen el comportamiento. O cercano, va a tocar cercano acá. 3,94. Miren a ver si ustedes tienen buen pulso ahí y lo organizaron en 4. En 4, ahí que no se me pase de ahí. En 4, miren que solo da una recta vertical que aparece acá. En 4. En 4, ¿por qué? Porque aquí no hay punto de corte, no hay una orientación en el eje, en la dirección de f sub x. Es una recta vertical la intersección, el punto de corte. Mientras que f sub x y f sub y no existe. Es un punto loco que aparece acá. En f sub y no hay un corte. No hay un corte acá. De esa manera. Bueno, ustedes pueden seguir cacharreando acá. ¿Qué sucede si es con 4,4? Que no existe, no va a existir ningún valor acá. Bueno, ustedes practiquen diferentes valores de X, de Y, y esas son lo que está en rojo representa f sub X en la dirección del eje X. Y lo que está en azul representa f sub Y en la dirección del eje Y. Ya sería que ustedes practicaran, miraran. También pueden cambiar la función, la ecuación, para que tengan en cuenta. De acuerdo, muchachos, revisen a ver, que haya quedado claro, que haya quedado entendido este concepto. Espero que no se haya entrecortado demasiado para los que están viendo este video. Básicamente ese es el concepto de las dos pendientes, muchachos. Una es con la dirección del eje X y la otra es en la dirección del eje Y. Ese concepto es muy importante que lo tengan muy claro para los siguientes conceptos, que vamos a trabajar. Básicamente ese es el concepto gráfico, esa es la interpretación intuitiva a través del GeoGebra. Los que están viendo este video también para que lo practiquen. Muy bien, muchachos, ¿alguna inquietud hasta aquí? ¿Alguna pregunta respecto a este concepto gráfico? Pendiente, recuerden que derivadas son pendientes de rectas tangentes. Pendientes de rectas tangentes, diferentes pendientes de rectas tangentes a esos puntos de corte, esos cortes que aparecían ahí. Cortes con planos verticales. De esa manera. Entonces vamos a verlo ya como con ejercicios ya prácticos, como para recordar fórmulas de derivación. Por ejemplo, ya como muy general, pues ya más general, ya no como tan gráfico, veamos este ejemplo 2. Como para recordar fórmulas, ¿cierto? Como para practicar fórmulas de derivación. Nos dicen, sea f de x, y, nos dan una función. Dicen x al cuadrado más y al cubo menos 3x4y a la quinta más 3x menos 2y más 10. Así, nos dan f de x, y igual esta función. Calcular sus derivadas parciales, no más, nos están diciendo eso como para practicar fórmulas. Calcular sus derivadas parciales, así como está. Entonces decimos, como para que se acostumbren a las notaciones, vamos a calcular df de x, o también lo mismo que f sub x, que es igual a. Entonces el procedimiento, como hemos visto ahorita, cuando vayamos a derivar con respecto a x, vamos a asumir que todas estas y's que aparecen por acá son constantes. Entonces tengan a la mano sus fórmulas de derivación, muchachos, y empezamos. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? A ver, para que ustedes me ayuden y participen. 2x. ¿Cómo es? Eso, muy bien, Alexander. 2x. ¿Cómo será la derivada de y al cubo? 0.
0, exactamente, que no caigan en la cascarita. Como es con respecto a X, es 0, ¿cierto? Es 0. Bueno, entonces no se escribe, o como para indicarla, pues como para aclarar ahí. Muy bien, Alexander. Ahora, ¿cómo derivaríamos menos 3x4y5? Entonces, con mucho cuidado, tengan en cuenta que y5 es constante. Entonces se deja a un ladito, ¿cierto? Y solo deriven menos 3x4. ¿Cómo quedaría entonces? A Menos ver, Alexander, ¿qué me dice? Menos 12x3, exactamente. Por, a un ladito dejamos el y5 como una constante, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Seguimos. Esa es la derivada de esto. Revisen a ver, muchachos, que quede entendido. Que quede entendido acá. Y es constante, entonces se deja a un ladito, multiplicando. ¿Qué más sigue? A ver. La derivada de 3x más 3. 3, La derivada de menos 2y. 0 0. y La 0. derivada de 10. 0. Perfecto, muy bien. Eso, excelente. Listo. O sea que esto ya nos quedaría simplemente lo mismo, pero quitándole estos ceritos, ¿cierto? Bueno, voy a borrarlos acá y ya. Así quedaría la primera expresión. Perfecto, muy bien. Listo, calculemos f sub y. Entonces, df de y. Df de y, la notación. Practiquen las dos notaciones ahí como para que se vayan acostumbrando. Df de y o f sub y es igual a, ahora ya, mucho cuidado, ahora lo que es constante es la x, ¿cierto? La x es la que es constante y la y es la variable. Entonces, a ver, váyanme ayudando ustedes, a ver, ¿cómo quedaría? La derivada de x cuadrado es 0, ¿cierto? Muy bien, perfecto, muy bien, Daniel Alberto. La derivada de y al cubo, entonces aquí ya, ¿cómo quedaría? Ahora sí deriven con respecto a y, ¿cierto? Y es 3 la al cuadrado. constante. 3y cuadrado, eso. 3y al cuadrado. Ahora aquí, con mucho cuidado, ¿cómo tendré que derivar menos 3x4y5? Entonces, observen que x4 es una constante. 4x4. Eso, muy bien. Entonces, aquí 3 por 5, estoy derivando la y, 3 por 5, 15. Bueno, colocamos primero el x4 por orden nomás. 15x4, ¿cierto? Y y con su exponente 4. disminuido en 1, y4. Exactamente, muy bien. Perfecto. Seguimos. ¿Cómo quedaría la derivada de 3x? Esa 0. es la derivada de 3x. Cero. 0, esto. Muy bien, que tengan como en sus mentes el chip. Cambie el chip de x constante y y constante, ¿cierto? Entonces aquí es el chip este x constante. ¿Y cómo quedaría el resto de la derivación? A ver, ayúdenme ustedes, muchachos. Menos 2 más 0. Menos 2 más 0, ¿cierto? Como para indicarlo, menos 2, ¿cierto? Perfecto. Eso, Daniel Alberto, por aquí también está participando, ¿cierto? Listo, entonces ya, perfecto, listo, ya si no, corremos aquí estos ceritos y listo. Así quedó la respuesta, dominado este tema. A ver, pongámosle más emoción a esto, a ver cómo le cambiamos aquí un poquito, como para que digamos, uy, no, eso tan fácil no puede ser. Eso no puede ser tan sencillo. Pero miremos, pongámosle un poquito más de emoción a esto, a ver cómo quedaría aquí, por ejemplo, con este otro. A ver qué tanto recuerdan, muchachos, por allá su cálculo diferencial. Su cálculo diferencial, f de x, y igual x a la 3 por e elevado a la x por y, así, más y a la 3 por coseno de 2x más 3y. A ver qué tanto recuerdan, muchachos, recordando aquellos tiempos en que derivábamos tan bueno. A ver qué tanto recuerdan. Vamos a hallar las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y. Primero con respecto a x y practiquen ahí las dos notaciones. Practiquen, vayan practicando. Busquen en sus apuntes, busquen ahí las fórmulas de derivación. Fórmulas, por ejemplo, ahí necesitamos unas cuantas fórmulas, por ejemplo, la de una función exponencial, ¿cierto? Una función exponencial, por aquí la derivada de una función coseno también. Los que están viendo este video también, busquen por allá sus fórmulas de derivación para recordar. Y vamos a calcular entonces df de x o f sub x, derivada parcial de f con respecto a x o f sub x. Entonces, bueno, muchachos, aquí es donde hay que poner cuidado con respecto a x. Tengan en cuenta que y es constante, ¿cierto? Pongan el chip
en sus mentes, Y es constante, Y es fijo, Y es un número, como se hagan de cuenta con un número. Entonces, aquí, primera fórmula para recordar, derivada de un producto. Portémonos por aquí. FG', búsquenla ahí en sus apuntes, muchachos. Derivada de un producto es la derivada de F, la derivada de F por G. F' por G más Es, F por G'. perfecto, eso, F por F' por G más F por G', así, ¿cierto? Esta es la primera que tenemos que aplicar, esta, recordando fórmulas. Entonces, la derivada del primero, entonces con respecto a X, la derivada de X a la 3 sería 3x2, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, por e a la xy, así. Más, venimos acá, f' por, más f, o sea, x a la 3, por la derivada del segundo. La derivada de e a la xy, aquí es donde hay que recordar otra fórmula, que es la derivada de e a la f. Busquen por allá, muchachos, a ver, los que están viendo este video también. La derivada... Exactamente, muy bien, Alexander. E a la f por f'. Tengan muy a la mano esas fórmulas de derivación. La derivada de una exponencial es e a la f, o sea, e a la xy por f', o sea, por la derivada del exponente. Entonces aquí es donde hay que poner cuidado porque la variable es x y y es constante. ¿Cómo será la derivada entonces de x por y? Tengan en cuenta que es la derivada de k por x, ¿cierto? ¿Qué 1. me dicen? Casi. Producto. Perdón. Tengan en cuenta que es K. constante por x. La derivada constante por x, ¿cuánto es? A ver, para que nos pongamos de acuerdo. K. K, ¿cierto? K. Entonces, aquí, ¿cuál es la constante en XY? ¿Cuál es la constante? Y, exactamente, Alexander, Y, ¿cierto? O sea, que es por Y. Revisen a ver, muchachos, que quede claro esta derivada interna, que esta es como cascarerita. Esa es cascarerita porque es la derivada de x por y, como es con respecto a x, la y es constante, entonces es y. ¿Por qué? Porque la derivada de k por x es k. ¿Sí? Lo hice intencionalmente para que ustedes pongan cuidado acá, para que tengan cuidado en esta derivación acá de x por y. Entonces es por y, porque es con respecto a x. Listo, seguimos. Más. Ahora aquí voy a derivar, como es con respecto a x, y es constante. Entonces este es y como constante quedaría y al cubo. Se deja a un ladito la constante y solo hay que derivar coseno de 2x más 3y. Aquí, busquen muchachos por favor ahí en sus apuntes, en las fórmulas de derivación, la derivada del coseno de f'. Busquen fórmula de derivación. ¿Cómo es la derivada del coseno de f? A ver si alguien ya la encontró. Buscando fórmulas, buscando. Menos seno, profe. Exactamente, muy bien, Cristian. Menos seno de 2x más 3y por algo más. Menos seno de f Por la por interna, la profe. interna. Exactamente. Entonces aquí es donde hay que poner cuidado. ¿Cuánto nos dará esta derivada interna? Como es con respecto a x, y es constante, ¿cierto? O sea que me quedaría la derivada con respecto a x 2. de 2, ¿cierto? Sería de 2x es 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 3y es 0. O sea que quedaría así. Así, bueno, ya lo otro es organizarlo, organizarle aquí, organizarle acá. O sea que esto de f sub x me quedaría a la final 3x2 a la xy más x3y, es organizando ya, x3y a la xy, más por lo menos da menos, aquí este 2 pasa para adelantico, 2y3, seno de 2x más 3y, seno de 2x más 3y, así, ¿sí? Listo. Ahora, queda como ejercicio para ustedes, muchachos, para que pasemos al último tema acá, ejercicio, y para los que están viendo este video, Profe, pero todavía no voy a borrar. sí. Listo, tranquila, Manuela, dale. Mientras voy tomando aquí la tareita, poniéndole la tareita. Calcular df de y o f sub y, ¿sí? Revisen, a ver, la tarea sería para que ustedes aquí, para pasar ya al último tema de este video, para los que están viendo este video también,
queda como ejercicio ahí para que ustedes lo hagan, dejen un espaciecito. Calcular df de y. Cuando vayan a derivar con respecto a la variable y, tengan en cuenta que la x es constante y la y es la variable, para que ustedes lo traten de hacer, muchachos, y los que están viendo este video también, para que traten de hacerlo. ¿Listos? Bueno, podemos borrar ya. Mira, a ver, Manuela, ¿qué me dices? Sí, profe, ya, gracias. Listo, para que pasemos ya ahora al concepto, un concepto breve y sencillo que se llama derivadas parciales de orden superior, para que tengan ustedes ahí la teoría. Tómenlo ahí como un título, muchachos. Derivadas parciales de orden superior. Derivadas parciales. Parciales. No sé qué tanto recuerdan ustedes por allá en cálculo diferencial, derivadas de orden superior. ¿Qué era eso de orden superior? Si recuerdan, a ver, desorden superior. Derivadas de orden superior, es lo siguiente. Consiste, entonces copiamos ahí como aparte, como títulos, derivadas parciales de orden superior. ¿Sí? Consiste en calcular, tomen nota ahí, muchachos, consiste en calcular la derivada, ¿sí? Eso, Daniel Alberto, por aquí se está apuntando. Consiste en calcular la derivada de la derivada, ¿sí? Consiste en calcular la derivada de la derivada sucesivamente. Consiste en calcular la derivada de la derivada, de la derivada de la derivada, si quieren varias veces, ¿cierto? La derivada de la derivada, sucesivamente, derivada, con respecto a una o más variables, con respecto a una o más variables, porque aquí digamos ya son varias variables, con respecto a una o más variables, ¿sí? Eso es lo que se conoce, por ejemplo, en el caso de la derivada, la segunda derivada, exactamente, Daniel Alberto por aquí en el chat les está compartiendo. Entonces son varias notaciones, ¿sí? También tiene varias notaciones. Entonces, es como para que practiquemos. Por ejemplo, la derivada con respecto a x, así con la d cursiva, de la derivada con respecto a x de f, de df de x, por ejemplo. Vayan escribiendo ahí, muchachos. La derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de f. Esta es la segunda derivada, que se escribe de la siguiente manera. D cuadrado f sobre dx al cuadrado. Notaciones, como para que practiquen notaciones. D cuadrado, derivada con respecto a x, de la derivada con respecto a x de f. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ah, y la otra notación antes de... La otra notación con subíndices también, se escribe así. F sub xx, así. F sub xx es. El procedimiento es, derive la función con respecto a x. Y lo que me dé el resultado, vuélvalo a derivar con respecto a x. Ese es el concepto. Ese es el concepto de la segunda derivada. Pero eso es lo que ya se llaman segundas derivadas parciales. Si quiere, colóquenlo ahí a un ladito. Esta es la segunda derivada parcial con respecto a x. Segunda derivada parcial. Se le agrega el nombre parcial. Segunda derivada parcial con respecto a x. Con respecto a la variable x. Derivada de la derivada. O sea, deriva con respecto a x y lo que me devuelva lo deriva. Ahorita lo practicamos con un ejemplo. De manera similar, por ejemplo, si yo tengo derivada con respecto a y, de la derivada con respecto a y de una función. Derivo con respecto a y, la derivada con respecto a y. Entonces, se escriben también la misma notación, d cuadrado de f sobre dy al cuadrado. Así, segunda derivada. O en notación de subíndices, f sub y. F sub y. Así aquí, f sub xx, f sub y. De esta manera es, derive con respecto a y la función y lo que me dé, vuélvalo a derivar con respecto a y. Esta es la segunda derivada parcial respecto a y. El anterior era respecto a x. Y aquí segunda derivada parcial respecto a y. Así, para que tengan la notación. Sí, muy parecida a la que ustedes vieron como segunda derivada, pero con primas, ¿cierto? En aquel entonces era con primas. Aquí es con subíndices, f sub xx, f sub y. Pero resulta que también podemos cruzar derivadas. Por ejemplo, yo tengo derivada con respecto a x, de la derivada de la función con respecto a y. Así, o sea, primero
derivo la función con respecto a y, ¿sí? Y lo que me dé lo voy a derivar con respecto a x, así como está acá. Entonces, copiémoslo así de esta manera. Derivada con respecto a y, con respecto a x, de derivada con respecto a y. De esta manera, esto es igual a, se escribe así, d cuadrado f sobre dx de y. Así como aquí era d cuadrado de f sobre dy cuadrado, aquí se escribe d cuadrado de f sobre dx de y. O f sub, como derivé primero con respecto a y, escribo f sub y, y luego con respecto a x se escribe f sub yx. F sub yx, así. ¿Sí? Entonces, también es segunda derivada, ¿cierto? Pero con respecto a y y con respecto a x, o sea que a la vez. Primero derive con respecto a y, ¿cierto? La función. Y lo que me dé, lo derivo luego con respecto a x, lo que me dé. Esas son derivadas cruzadas o segundas derivadas con respecto a x y con respecto a y. O al revés también. Derivada con respecto a y de la derivada de la función con respecto a x. Así. La notación, escribámoslo por acá mejor para que quede más amplio. La notación sería la siguiente. Derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x es d cuadrado f de y de x. ¿En qué consiste? Bien, deríveme la función con respecto a x primero. Y lo que me dé, derívelo con respecto a y. Ese es el procedimiento de las segundas derivadas parciales. Aquí se cruzan, ¿cierto? Se cruzan las dos variables. En notación con su índice sería f sub x, y. Derive con respecto a x y luego con respecto a y. Eso, Daniel Alberto, por aquí ya me colaboró también. f sub x, y, perfecto. Notaciones para que se acostumbren. Y así ustedes pueden seguir también calculando la tercera derivada, la cuarta, derivando, combinando todas las posibilidades. Pero esta es la que principalmente vamos a aplicar inicialmente en el curso, solo hasta segundas derivadas. Ustedes pueden también practicar terceras, cuartas, quintas, enésimas derivadas. Entonces, hagamos un ejemplo así rápido, como para ya finalizar este video, los que están viendo este video y esta clase. Un ejemplo rápido para que practiquen estas notaciones. Esto es de notaciones más que todo, porque ustedes ya son unos expertos derivando, entonces eso no hay problema. Ustedes que le pongan cualquier derivada, ¿cierto? Me imagino. Póngame lo que sea, que yo me defiendo, que yo sé hacer, yo sé derivar. Entonces veamos a ver, hagamos un ejemplo como para practicar notación más que todo. ¿Sí? Este ejemplo 4 dice así. Sea f de xy, sea f de x, y, igual a x al cubo más 2x al cuadrado y cuadrado más 6y a la cuarta más 2. Así. Juntemos ahí x al cubo más 2x cuadrado y al cuadrado más 6y a la cuarta más 2. Listo, nos piden calcular todas las segundas derivadas parciales. Ese es el enunciado del ejercicio. Calcular todas las segundas derivadas parciales. Segundas derivadas parciales. Así, a ver entonces. Para calcular las segundas derivadas, primero hay que calcular las primeras derivadas. ¿Sí? Entonces, primero hay que calcular f sub x y f sub y. O de f de x, utilicemos ahí como para practicar la notación de f sub x, por ejemplo. F sub x. Entonces, aquí, el chip de x variable, y constante. A ver, entonces, si quieren, para que ustedes también participen, a ver, ¿cómo quedaría con respecto a x? ¿Cómo quedaría? A ver, ayúdenme ahí. ¿Cómo es la derivada de x a la 3? A ver, ¿qué me dicen ustedes? 3x a la 2, profe. 3x a la 2 más, ¿qué más? A ver. 4xy al cuadrado. 4x y al cuadrado. Vayan revisando a ver que estén de acuerdo. ¿Y qué más? 0 y 0, profe. 0 y 0, exactamente, Cristian, dominado, muy bien. 0 y 0, porque ya es constante. Listo, ya tenemos f sub x, punto y coma. Ahora, f sub y, ¿cierto? Siempre que para allá las segundas derivadas tenemos que calcular primero las primeras derivadas. F sub y, entonces cambien el chip. Ahora, la x es la constante y la y es la variable. Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, para que ustedes participen. Esto
es respecto a y, ¿cierto? X constante, 0, ¿qué Cero, más? profe. 0, ¿qué más? Ayúdenme a ver. ¿Qué 0 más dice? más 4 x2y X2Y, muy bien, porque estoy más derivando. 24y a la 3. Exacto, perfecto, muy Y cero. bien, dominado. Más 0, ¿cierto? Más 24 ya la 3. Revisen a ver, muchachos, que quede claro cuándo hay que derivar respecto a X, cuándo hay que derivar con respecto a Y. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a las segundas derivadas. Ya tengo las primeras derivadas. Entonces empecemos con f sub xx. Aquí es donde hay que poner cuidado. F sub xx es lo que me dio f sub x, vuélvalo a derivar con respecto a x. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, a ver, esto con respecto a x, con y constante, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? A ver, para que ustedes participen. 6x más 4y2, profe. 6x más 4y2, exactamente, respecto a x. Vayan revisando a ver. Listo, f sub xx. Ahora, punto y coma, f sub y. F sub y, con mucho cuidado. Eso, por aquí también Daniel Alberto está participando por el chat. Perfecto, se dice que más 4y. F sub y es lo que me dio la derivada con respecto a y, vuélvalo a derivar con respecto a y, ¿cierto? Con respecto a y, con x constante, con mucho cuidado. A ver, por aquí miro por el chat también. Deriven ustedes a ver esto con respecto a y. A ver, Cristian, ¿qué me dice? Con respecto a y, profe, Con respecto sería a y. 4x2 4x2, eso, Alexander también está más ayudando. 72y al cuadrado. Bueno, sí, aquí, ¿cuánto? 72. 72y al cuadrado, profe. Ya al cuadrado, ¿cierto? Perfecto, muy bien, miren a ver que estén de acuerdo. ¿Sí? Con respecto a y, hay que poder cambiar el chip de x constante, y constante, ¿cierto? Cada ratico. Listo, ahora las cruzadas. F sub xy, por ejemplo. F sub xy es lo que me dio la derivada con respecto a x, esta que tengo acá, lo que me dio la derivada con respecto a x, derívelo ahora con respecto a y. Esto, lo que me dio acá, derívelo ahora con respecto a y. Entonces, con mucho cuidado. ¿Cómo quedaría entonces la derivada de esto con respecto a y? Tengan en cuenta, entonces, ¿esto qué sucede? A ver, Cristian. Profe, sería 8x. Eso sería 0, Esto, profe. sí. Esto, porque esta parte sería 0, 3x cuadrado sería 0. Sí, Y solo que 8x. derivar con respecto a y, 4 por 2, 8xy. 8xy, exactamente, porque el 4x es constante. Y solo tengo que derivar y cuadrado. 4 por 2, 8xy, perfecto, muy bien. Ahora, f sub yx es lo que me dio con derivar con respecto a y, esto que tengo acá, lo voy a derivar con respecto ahora a x. Lo derivo ya respecto a y. Ahora con respecto a x. A ver, con respecto a x, y es constante. 4xy, profe. Casi. A ver, con Ah, no. respecto a 8x. 4x. eso. 8, 4 por 2. 8x, profe. 8x, y, ¿cierto? Porque la y es constante. Hay que dejar a un ladito la constante. 8x, ¿cierto? 4 por 2, 8x por la constante y. Y la derivada de 24y al cubo, como es con respecto a x, ¿cierto? Sería 0, o sea, que queda a eso, Daniel Alberto por aquí ya nos dio la respuesta. 8xy, ¿cierto? Pero ustedes, si son observadores, ¿qué observan los observadores? A ver qué tan observadores son. Que las Si dos buenos dieron igual, profe. observadores, exactamente, que por aquí f sub xy, por aquí Daniel también, y f sub yx dieron iguales. ¿Será coincidencia? No, la verdad es una realidad. Siempre nos da iguales. Estos dos, f sub xy y f sub yx, siempre van a dar iguales. Estas dos derivadas cruzadas siempre son iguales, para que tengan en cuenta para que sus ejercicios, como manera de comprobarlo, por aquí, no es nada de magia, no es nada de trucos, este es un, ¿cómo lo llamamos? Bueno, magia, pues, está bien. Siempre dan iguales para que lo tengan en cuenta por ambos lados. Entonces, esos ejercicios como para comprobar que va bien el procedimiento y todo. Bueno, muchachos, entonces esto lo vamos a aplicar mucho también en aplicaciones de las derivadas y todo, para que tengan presente, lo tengan muy claro. Por el momento, entonces, eso es todo en este video. Podrás encontrar este video en misclasesconfermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo en varias variables. También podrás encontrarme en YouTube como Mis Clases con Fermadrid.
Sígueme en Facebook, te invito a seguirme en Facebook. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Regálame un me gusta y comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.